Oh, Virgen María.
por aquí, oh Señor, pasa por aquí, oh Señor, pasa por aquí. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Hermanos y hermanas, sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa Palabra y Poder de Dios para la Humanidad. Hoy es martes 19 de enero del 2021. Un saludo muy especial para todos ustedes, mis queridos hermanos y hermanas, que a esta hora de la mañana me están viendo, están escuchando, que están en sintonía de nuestro programa Palabra y Poder de Dios para la Humanidad. Les invito para que compartan con sus contactos en sus redes sociales esta transmisión, para que lleguemos a muchas almas más con el anuncio y la predicación de la palabra de Dios. Les invito para que entren a mi canal de YouTube, se suscriban y le den like para poder aumentar el número de suscriptores, para poder hacer transmisiones en vivo desde el canal. Así que, mis queridos hermanos y hermanas, sin más preámbulo, vamos a entrar a colocarnos en la presencia de nuestro Padre Celestial. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Gracias, Señor, porque hoy nos reúnes una vez más ante tu presencia. Señor, tú nos pones frente a tu palabra. Ayúdanos a acercarnos a ella con reverencia, con atención y con humildad. Envíanos tu Espíritu para que podamos acogerla con verdad y con sencillez, para que ella transforme nuestra vida. Que tu palabra penetre en nosotros como espada de doble filo, que nuestro corazón esté abierto como el de María, Madre tuya y Madre nuestra. Y como en ella la palabra se hizo carne, también en nosotros esta palabra tuya se transforme en obra de vida según tu voluntad. Amén. Oración al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, que hacéis elocuente la lengua de los niños, haced elocuente la mía también. Haced descender sobre ella todas vuestras bendiciones. Danos inteligencia para comprender tu palabra, memoria para retenerla y ponerla en práctica, y abundancia de palabras para expresarnos bien. Abrimos la entrada a la ciencia divina. Jesucristo, dirige nuestros proyectos y que nuestros ideales lleguen a feliz término. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos y hermanas, damos inicio a este compartir y enseñanza y predicación de la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Mis queridos hermanos, bienvenidos a todos nuevamente los que acaban de entrar en sintonía en nuestro programa Palabra y Poder de Dios para la Humanidad. Sean todos ustedes bienvenidos. Les reitero la invitación para que compartan esta transmisión con sus contactos en sus redes sociales. Entren a mi canal de YouTube, se suscriban y le den like, mis queridos hermanos y hermanas. Ahí, encimita de la transmisión, está el link del canal de YouTube. Así que, mis queridos hermanos, un saludo muy especial para todos ustedes. Voy a saludar a todos los que por acá han dejado sus comentarios en esta transmisión. Saludamos, mis queridos hermanos, a Teresa Calle, Dios le bendiga, a Carla Solís, María Glenda, Dios la bendiga, ella me escribe de Ecuador. Saludamos también a Celia Pérez, que Dios la bendiga. Saludamos también por aquí a Juana Argüello, que Dios la bendiga. Saludamos a Cecita Ortiz, que Dios la bendiga, mi querida hermana. Saludamos a Nelly Patel en los Estados Unidos, Angie Rose, que Dios le bendiga. Ana Sánchez, Dios le bendiga, mi querida hermana. Ella me saluda desde Nueva York. Saludamos también a Ana Berta Resendiz Gámez, que Dios la bendiga. Saludamos a Berta Monsalve, a Rosy Soria, que Dios la bendiga. Angie Rowe me saluda desde Tehuacán, Puebla, México. Saludamos a Juana Argüello. Saludamos a Esperanza León Ocasión, que Dios la bendiga. Guadalupe Laguna, Dios le bendiga. Andrea Cuña, también en Bogotá, Dios la bendiga. Yolanda Guzmán, un saludo para ella también. Que Dios le bendiga, mi querida hermana, en esta mañana. Saludamos también por aquí a María Elena López, que Dios la bendiga. A Rina Padilla, Dios le bendiga. A José Méndez, que Dios le bendiga. A Francis Gómez, Dios le bendiga, mi querida hermana. Ella me escribe desde aquí, de nuestra hermosa ciudad de Medellín, Colombia, la ciudad de la eterna primavera, la tacita de plata y la capital de la montaña. Así que para ella un saludo muy, muy especial, mis queridos hermanos y hermanas. Pues bien, mis queridos hermanos, saludamos también por aquí, a ver a quién más, Holanda Cobemón, Dios le bendiga. María Elena, que ya la había saludado. A Ignacio Antonio Máximo desde la Virginia, Estados Unidos, Dios le bendiga, mi querido hermano. Pues bien, mis queridos hermanos, vamos a escuchar la palabra de Dios que la iglesia nos regala para la liturgia de este martes 19 de enero. La primera lectura está tomada de la carta a los Hebreos en el capítulo 6, versículo del 10 al 20. Hermanos, Dios no es injusto para olvidarse de su trabajo y del amor que le han demostrado sirviendo a los santos ahora igual que antes. Deseamos que cada uno de ustedes demuestre el mismo empeño hasta el final para que se cumpla su esperanza y no sean indolentes, sino imiten a los que con fe y perseverancia consiguen lo prometido. Cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no teniendo a nadie mayor por quien jurar, juró por sí mismo diciendo: te llenaré de bendiciones y te multiplicaré abundantemente. Abraham, perseverando, alcanzó lo prometido. Los hombres juran por alguien que sea mayor y con la garantía del juramento queda zanjada toda discusión, o queda sanada mejor toda discusión. De la misma manera, queriendo Dios
demostrar a los beneficiarios de la promesa la inmutabilidad de su designio, se comprometió con juramento para que por dos cosas inmutables en las que es imposible que Dios mienta, cobremos ánimos y fuerza los que buscamos refugio en Él, haciéndonos a la esperanza que se nos ha ofrecido, la cual es para nosotros como ancla del alma, segura y firme, que penetra más allá de la cortina, donde entró por nosotros como precursor. Jesús, sumo sacerdote para siempre, según el rito de Melquisedec. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hermanos, unámonos al Salmo 110 con la siguiente antífona. El Señor recuerda siempre su alianza. Doy gracias al Señor de todo corazón, en compañía de los rectos en la asamblea. Grandes son las obras del Señor, digna de estudio para los que las aman. El Señor recuerda siempre su alianza. El Señor ha hecho maravillas memorables, es piadoso y clemente. Él da aliento a sus fieles, recordando siempre su alianza. El Señor recuerda siempre su alianza. Envió la redención a su pueblo, ratificó para siempre su alianza. Su nombre es sagrado y temible. La alabanza del Señor dura por siempre. El Señor recuerda siempre su alianza. Hermanos, les anuncio el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos capítulo 2, versículo del 23 al 38. Un sábado, atravesando el Señor un sembrado, mientras andaban, los discípulos iban arrancando espigas. Los fariseos le dijeron: oye, ¿por qué hacen en sábado lo que no está permitido? Él le respondió: ¿no han leído nunca lo que hizo David cuando él y sus hombres se vieron faltos y con hambre? Entró en la casa de Dios en tiempo del sumo sacerdote Abiatar, comió de los panes presentados que solo pueden comer los sacerdotes y les dio también a sus compañeros. Y añadió: el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Así que el Hijo del Hombre es Señor también del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie con María. Mis queridos hermanos y hermanas, saludamos por aquí a otros antes de iniciar nuestra reflexión. Saludamos a Briseida Celón, que Dios la bendiga, desde Jagua de Ibírico. Bueno, no sé dónde quedará, me disculpa, pero ahí sí no sé dónde quedará. Ella me saluda desde Jagua de Ibírico. Saludamos a Rosa María Valladares, que Dios le bendiga en el Perú. Dios le bendiga. Saludamos también a su hijo Junior Valladares. Saludamos a Juanita Sánchez, Dios le bendiga. Orlando Sánchez, Rocío Montalvo, que Dios la bendiga. Ella me escribe desde Luquín, Texas. Saludamos a Oliva Ibáñez, que Dios le bendiga. Saludamos a Rosa Quispe Choque, que Dios la bendiga. Saludamos a Polo Reyes, ya lo había saludado. Paula Mejía, que Dios la bendiga. Saludamos también a quién más. Bueno, a ellos, que Dios le bendiga, mis queridos hermanos y hermanas. Saludamos por aquí a Erlinda Ávila, que Dios le bendiga. Y Briseida Celón, cerca de Valledupar. Bueno, eso es aquí en Colombia. Bueno, pues no había escuchado pronunciar ese nombre de ese pueblo o de esa ciudad o de ese municipio, no sé lo que sea. Pues bien, mis queridos hermanos y hermanas, vámonos ahora a adentrarnos a reflexionar a la luz de la palabra de Dios que hemos escuchado en esta mañana, mis queridos hermanos y hermanas,
para que saquemos un mensaje para nuestra vida personal, nuestra vida espiritual y nuestra vida familiar, mis queridos hermanos y hermanas. El autor de la carta a los Hebreos, aunque parece dudar, mis queridos hermanos, del compromiso de la comunidad, sabe que el Señor es fiel a su promesa de salvación y que nunca olvida ni el trabajo ni el amor de tantos fieles que viven en esa espera ilusionada, algo así como el resto del nuevo Israel, mis queridos hermanos y hermanas. Ciertamente todos conocemos, aunque quizá no siempre valoramos, a esas personas mayoritariamente mujeres que sostienen con perseverancia el culto parroquial. Y eso es una realidad que no se puede negar. Las mujeres en su mayoría son las que sostienen el culto de las parroquias, mis queridos hermanos y hermanas. De eso doy fe. Y especialmente las mujeres de mayor edad son las que sostienen las parroquias, mis queridos hermanos, con su ofrenda, con su amor. Mis queridos hermanos, entonces son las que sostienen el culto parroquial, la catequesis o las obras de caridad que en las parroquias se tienen. También son las que sostienen la fe en sus familias, mis queridos hermanos y hermanas, y también a tantos sacerdotes. Durante el Adviento han sido vela encendida que un año más alumbra a la Navidad, mis queridos hermanos y hermanas. Esa es la espera de todo el año, de todos los años de la iglesia que peregrina. Una esperanza activa como ancla del alma, que se fía de la promesa y trabajo por ser fiel al Señor, que a todos nos ha bendecido una vez y para siempre, mis queridos hermanos y hermanas. Con Jesús, esa palabra se ha hecho muy nuestra, carne de nuestra carne, trabajo de nuestro trabajo, sumo sacerdote perpetuo, mis queridos hermanos y hermanas. Ahora pasemos al Evangelio. Para las autoridades religiosas del judaísmo, el sábado era ante todo un precepto legal, una obligación que marcaba el descanso de la semana. Y hoy en día hay muchas comunidades cristianas no católicas que el sábado lo guardan como lo guardaban, mis queridos hermanos, las comunidades judías. Para ellos el día del Señor es el día sábado. Son sabáticos, mis queridos hermanos. Entonces, para las autoridades religiosas del judaísmo y para algunas hoy en día en nuestros tiempos, el sábado era y es ante todo un precepto legal, una obligación que marca el descanso de la semana. Sin embargo, mis queridos hermanos, para la tradición veterotestamentaria es fundamentalmente el día del Señor, la memoria viva del Dios que salva, interviniendo en la historia de su pueblo. Pero hermanos y hermanas, con Jesús esta salvación se hace presente. Con sus palabras y con sus actos anuncia que ese día ha llegado, mis queridos hermanos y hermanas. Dios se hace hombre y por tanto no solo interviene en la historia humana, sino que es historia viva y presente, mis queridos hermanos y hermanas. Este evangelio o buena noticia es el santo y seña de la predicación de Jesús frente a las autoridades religiosas que siguen esperando pasivamente un Mesías a la medida de sus costumbres y de sus rituales, a la medida de su religión. Hermanos y hermanas, la frase de que el sábado es para el hombre y no el hombre para el sábado es pragmática, mis queridos hermanos.
Jesús viene a liberarnos de las esclavitudes que dificultan una fe viva en la que todo hombre pueda encontrarse con Dios. Porque entre las leyes del pueblo judío eran leyes que oprimían al pueblo, mis queridos hermanos, y que no daban una libertad absoluta y una fe viva al encuentro del pueblo con Dios. Y por eso, mis queridos hermanos, Jesús viene a liberarnos de esas esclavitudes que dificultan una fe viva en la que todo hombre pueda encontrarse con Dios. Por eso el Señor dice, mis queridos hermanos, el sábado es para el hombre y no el hombre para el sábado. Hermanos y hermanas, pero este evangelio es sobre todo para nosotros, cristianos de hoy, del 2021, para nuestras comunidades, para nuestra Santa Madre Iglesia. Mis queridos hermanos y hermanas, vivimos la alegría a que nos invita Jesús. Son nuestras Eucaristías de los domingos más preceptos de encuentros vivos con el Señor. ¿O simplemente las Eucaristías dominicales se nos han convertido en una obligación? Hermanos y hermanas, recuerdo que, mis queridos hermanos, que un periodista le preguntó a un cardenal español si nuestras Eucaristías resultaban aburridas para los fieles, y tuvo que reconocer honradamente que sí. Porque tristemente nuestras Eucaristías se ha vuelto algo aburrido, rutinario, fastidioso para el pueblo. Por muchas circunstancias. Porque hemos visto la Eucaristía como una obligación, no como algo que verdaderamente Dios nos pide cumplir con Él, mis queridos hermanos y hermanas, como algo de alegría, de fiesta y de gozo, donde podemos encontrarnos con el Señor. Y es que parece que todavía nuestro sábado dominical nos obliga más que nos convoca. Que nuestra actitud mientras participamos no es precisamente de atención y menos de alegría, sino de esa tibieza de la que nos habla San Juan en el libro del Apocalipsis, mis queridos hermanos. Vuelvo y repito, y es que parece que todavía en nuestros días el domingo nos obliga más que nos convoca. La fiesta dominical, la Eucaristía dominical no debiera ser para nosotros una obligación, sino una convocación, mis queridos hermanos y hermanas. Mis queridos hermanos, y no nos engañemos. Esto no solo depende de los ministros ordenados. No podemos seguir dormidos cuando el Señor ya ha llegado y nos convoca, hermanos y hermanas. La iglesia no irá adelante. El evangelio no saldrá adelante con evangelizadores aburridos, con evangelizadores amargados. No solo podrá avanzar con evangelizadores, mis queridos hermanos, solo podrá avanzar con evangelizadores alegres, llenos de vida, de entusiasmo, contagiados de la alegría del evangelio, de la alegría de recibir la palabra de Dios, la alegría de ser cristianos, la alegría de ir adelante, de la capacidad de celebrar sin avergonzarnos y no ser como esa mujer, mis queridos hermanos, la mujer Mical. Cristianos formados en que verdaderamente estemos convencidos de que la Eucaristía para nosotros sea un banquete de fiesta y no algo aburrido. Hermanos y hermanas, no seáis indolentes, sino imitad a los que con fe y perseverancia consiguen lo prometido, dice la palabra de Dios. ¿Cuántas veces, mis queridos hermanos, sobre todo a principio de año, nos hacemos buenos propósitos que luego se quedan en buenas intenciones? Nos falta constancia, nos dejamos llevar por la pereza y cuando vemos que no podemos,
nos rendimos, hermanos y hermanas. A lo largo de la historia, sin embargo, hemos tenido ejemplo de personas que sí han sido capaces de ser fieles. La primera lectura, mis queridos hermanos, nos recuerda el caso de Abraham, ya mayor de edad. Tuvo que dejarlo todo y emprender una marcha que le llevó a un lugar para él totalmente desconocido, con muchos peligros, con riesgos para su vida, pero fiado en la promesa de que aquel que le pidió que saliera de su tierra no lo iba a abandonar. Hermanos y hermanas, Abraham se fió solo de Dios. Por eso es modelo de fe para todos nosotros. Por eso es el padre de la fe de todos nosotros. En el Evangelio sigue las disputas de Jesús con las autoridades civiles, con mis queridos hermanos, como paparazzi. Espiaban a Jesús para ver qué hacía, cuándo lo hacía y cómo lo hacía, para tener de qué condenarlo. En esta ocasión, hermanos, el problema es unas espigas doradas por el sol. También los apóstoles tenían hambre. En vez de tiendas abiertas 24 horas, habían campos de espigas. El problema, la norma que prohibía realizar tales tareas en sábado, con la norma hemos topado, mis queridos hermanos y hermanas. Ese es el problema que encuentra a Jesús con las autoridades civiles y religiosas judías. Hermanos y hermanas, Jesús se remonta en su respuesta al rey David, que aunque al final de su vida se desviara un poquito, hizo más de una cosa bien. Tanto es así que el Mesías vendría de su propia estirpe, de la estirpe de David. Por más que se haya desviado un poco del camino de Dios y haya hecho un montón de cosas malas o mal hechas, pero de la estirpe de David viene el Mesías, mis queridos hermanos. El mismo David no cumplió las normas cuando huía en momento difícil de su vida. La persona es más importante que las normas, hermanos. Si se trata de cosas que afectan la dignidad y la supervivencia, mis queridos hermanos, muchos enfermos y endemoniados pueden dar fe de que para Cristo lo primero, lo importante, lo primordial era la persona más que un montón de normas y de leyes. Hermanos y hermanas, el cristianismo desde siempre ha entendido que lo más importante es salvar a la persona. Hasta el último canon del Código de Derecho Canónico, en el numeral 1752, lo recuerda, hermanos y hermanas. Teniendo en cuenta la salvación de las almas, que debe ser siempre la ley suprema de la Iglesia, dice este canon o este numeral del canon de derecho canónico. Hermanos y hermanas, y la doctrina social de la Iglesia también lo dice. Desde el comienzo del compendio hasta las diversas intervenciones de las conferencias episcopales, siempre han resaltado lo mismo. Nos toca a nosotros, hermanos, llevarlo a cabo en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida diaria. Ser como Jesús, atentos a las necesidades de la persona y buscando siempre la salvación de las personas más que normas y leyes. Hermanos y hermanas, por cierto, antes de ser paparazzis de nuestros hermanos, recordemos mejor las palabras de San Francisco de Sales, que dicen así, hermanos y hermanas: antes de juzgar al prójimo, pongámosle a él en nuestro lugar y a nosotros en el suyo, y a buen seguros que será entonces nuestro juicio recto y caritativo, mis queridos hermanos y hermanas. Hoy como ayer, Jesús
se las ha de tener con los fariseos, que han deformado la ley de Moisés, quedándose en pequeñeces y olvidándose del espíritu que la forma. Los fariseos, en efecto, acusan a los discípulos de Jesús de violar el sábado. Según sus causísticas, agobiante arranque, mis queridos hermanos, era para ellos prohibido arrancar espigas, mis queridos hermanos, que equivaldría a lo mismo que cegar y trillar, mis queridos hermanos. Estas tareas del campo y una cuarentena más que podríamos añadir estaban prohibidas en sábado, mis queridos hermanos, día de descanso para los judíos. Como ya sabemos, hermanos y hermanas, los panes de la ofrenda de los que nos habla el Evangelio eran 12 panes que se colocaban cada semana en la mesa del santuario como un homenaje a las 12 tribus de Israel, a su Dios y Señor. La actitud de Abiatar, hermanos, es la misma que hoy nos enseña Jesús. Los preceptos de la ley que tienen menos importancia han de ceder a los mayores, hermanos y hermanas. Un precepto ceremonial debe ceder ante un precepto de la ley natural. El precepto del reposo del sábado no está pues por encima de las elementales necesidades de subsistencia, mis queridos hermanos y hermanas. El Concilio Vaticano II, inspirado en la perícope que comentamos, y para subrayar que la persona ha de estar por encima de las cuestiones económicas y sociales, dice lo siguiente: el orden social y su progresivo desarrollo se han de subordinar en todo momento al bien de la persona, porque el orden de las cosas se ha de someter al orden de las personas y no al revés. El mismo Señor, mis queridos hermanos, lo advirtió cuando dijo que el sábado había sido hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Hermanos y hermanas, ¿a cuánto de nosotros, cristianos católicos, que nos la pasamos pelando la rodilla en los templos, para muchos de nosotros es más importante una ley y una norma que la salvación de las personas? Hermanos, tristemente, esta realidad que vivía el pueblo judío, o que las autoridades judías le criticaban a Jesús, hoy en la iglesia todavía se sigue viviendo. Para muchos es más importante un precepto, una ley, y a veces hasta leyes humanas, que la salvación y el bienestar de los seres humanos. San Agustín nos dice, hermanos, ama y haz lo que quieras. ¿Lo hemos entendido bien, o todavía la obsesión por aquello que es secundario ahoga el amor que hay que poner en todo lo que hacemos? De eso hay muchos católicos y a veces hasta ministros de la iglesia. Trabajar, perdonar, corregir, ir a la Eucaristía los domingos, cuidar a los enfermos, cumplir los mandamientos, ¿lo hacemos porque nos toca o por amor a Dios? Ojalá, hermanos, que estas consideraciones nos ayuden a vivificar todas nuestras obras con el amor que el Señor ha puesto en nuestros corazones, precisamente para que le podamos amar a Él, sirviéndole al hermano, buscando la salvación de los hombres. Y no preceptos y leyes por encima de la salvación de las almas. Hermanos y hermanas, las tres grandes instituciones de los judíos eran el templo como consagración del espacio para Dios, el sábado como consagración al tiempo, y la ley como expresión de la voluntad de Dios. Eso eran las tres grandes instituciones para los judíos, mis queridos hermanos. Era el templo, les repito, las tres grandes instituciones para los judíos era primero el templo como consagración
del espacio para Dios. Y segundo, el sábado como consagración del tiempo. Y tercero, la ley como expresión de la voluntad de Dios. Pero las tres instituciones han sido deformadas por el hombre. No es que las leyes de Dios sean opresoras o sean malas. Dios da las leyes, pero nosotros los seres humanos nos encargamos de desformarlas. Y eso era lo que pasaba con la ley de Moisés, que Dios le había dado a Moisés. Que las autoridades judías se habían encargado de desformar la ley, hermanos y hermanas. Entonces, mis queridos hermanos y hermanas, pero las tres instituciones han sido deformadas por el hombre. El sábado dejó de ser día de descanso para estar con Él y servir a los hombres. El templo se convirtió en lugar seguro para cometer impunidades de todo tipo de injusticias. Y la ley, instrumento de libertad y de vida, se convirtió en carga pesada y fuente de esclavitud para el pueblo. Y eso hoy también pasa en la iglesia, por ministros y por laicos. Jesús, hermanos, no podía estar de acuerdo con esa manera de entender la ley, de entender la religión. Y dijo la frase más escandalosa para los fariseos de todos los tiempos, los de ayer, los de hoy, los de mañana y los de siempre. Mis queridos hermanos, y dijo la frase más escandalosa para los fariseos de todos los tiempos, pero la más bella para toda la humanidad. El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Las leyes, hermanos, son para servir al hombre y no para esclavizarlo. Solo con el cumplimiento de esas leyes desaparecerá todo fanatismo, toda intransigencia, mis queridos hermanos, todo fundamentalismo. El hombre dejaría de ser lobo para el hombre y se convertiría en su hermano. Hermanos y hermanas, y la iglesia está llamada a vivir su misión en la caridad, que no señala con el dedo para juzgar a los demás, sino que fiel a su naturaleza como madre, se siente en el deber de buscar y curar a las parejas heridas con el aceite de la acogida y de la misericordia. De ser hospital de campo, con las puertas abiertas para acoger a quien llama pidiendo ayuda y apoyo, aún más de salir del propio recinto hacia los demás con amor verdadero para caminar con humildad. Mis queridos hermanos, para caminar con humildad. Herida para incluir y conducir a la fuente de salvación. Por eso el Papa Francisco nos ha insistido desde que asumió su pontificado que la iglesia debe ser de puertas abiertas para acoger a todos, debe estar en salida. Prefiero una iglesia accidentada y no una iglesia poltronada y oliendo los curas a pupitre y a escritorio. Hermanos y hermanas, recordemos a San Juan Pablo II cuando decía: el error y el mal deben ser condenados y combatidos constantemente, pero el hombre que cae o se equivoca debe ser comprendido y amado constantemente. Nosotros, hermanos, debemos amar nuestro tiempo y ayudar al hombre de nuestro tiempo. Y la iglesia debe buscarlo, acogerlo y acompañarlo, porque una iglesia con las puertas cerradas se traiciona a sí misma y a su misión que tiene. Y en vez de ser puente, se convierte en barrera, en obstáculo, en alguien que oprima y aplasta al pueblo. Mis queridos hermanos, el santificador y los santificados proceden todos del mismo. Por eso no se avergüenza de llamarlos hermanos
dice la palabra de Dios. Mis queridos hermanos, como propósito para el día de hoy, no juzgar ni condenar a nadie en este día, antes orar o rezar por todos. Propósito para el día de hoy, no juzgar ni condenar a nadie en este día, antes orar o rezar por todos. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Hermanos, ojalá que esta enseñanza con la palabra de Dios nos quede como experiencia para nuestra propia vida. De que Dios, por encima de normas, por encima de leyes, está el amor de la salvación de todos. Sin importar quién es, sin importar cómo actúa, sin importar cómo es, sino que a Dios no le interesan las apariencias, sino el corazón del ser humano. Recuerde que en estos días pasados les decía, hay dos miradas sobre la misma persona. La mirada tuya y la mirada de Dios. Mi mirada y la mirada de Dios. Pero las dos se diferencian grandemente. Que la mirada tuya y mía frente a otro hermano, frente a otra hermana, es una mirada de condenación, de juzgamiento, de señalamiento. Porque nosotros miramos las apariencias, mas no lo que hay más dentro del ser humano. Y la mirada de Jesús no es una mirada de señalamiento, de condenación, de juzgar, de apariencia, sino que mira lo que hay dentro de la persona. Esa es la diferencia, hermanos. Y cuando nosotros actuamos de esa manera, es cuando aplicamos las leyes sin importar que aplastemos a los demás, que oprimamos a los demás. Porque creemos que las leyes tienen que estar por encima de la dignidad y de la salvación de las personas. Hermanos y hermanas, ¿quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Le agradezco a todos ustedes, mis queridos hermanos, por haber estado en sintonía en nuestro programa Palabra y Poder de Dios para la Humanidad. Los espero, ojalá, poder encontrarnos a las 3 de la tarde en la coronilla de la Divina Misericordia. Ojalá que hoy hubieron 100 y pico de personas conectados, al menos los que me muestra aquí el celular. Espero que en la coronilla también haya más gente conectada también, mis queridos hermanos y hermanas. Estoy esperando que me abra aquí el Facebook, el otro celular, pues que el internet está como caído, no sé. Entonces, para poder saludar a muchos que también me han escrito en esta mañana, mis queridos hermanos y hermanas. Bueno, si no lo abre, pues le agradezco a todos mis queridos hermanos, los que me piden oración a las 3 de la tarde. Recuerden que la coronilla es el momento de intercesión. Este espacio es un espacio de predicación, anuncio y evangelización. No es un momento de orar o de interceder por ustedes, sino en la coronilla. Los que dejan sus intenciones aquí en los comentarios, tranquilos, que a las 3 de la tarde, si se conectan en la coronilla, ahí van a escuchar que voy a tener en cuenta sus intenciones, mis queridos hermanos y hermanas. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Me disculpan los que no puedo saludar, porque el Facebook no me quiere abrir aquí en el otro celular, que es donde tengo para poder mirar. Entonces, me disculpan que no los salude. Pues bien, mis queridos hermanos y hermanas, vamos a ir terminando dándole gracias a Dios por este compartir, enseñanza y predicación de la palabra que hemos tenido, mis queridos hermanos, hermanas, para todos nosotros, a la luz de la palabra de Dios que la iglesia nos regala para nuestra liturgia de este día. Hermanos, démosle gracias a Dios por este compartir de la palabra. Gracias, Señor, por tu palabra que hemos escuchado. Ayúdanos a comprender cuál es la respuesta adecuada a lo que tú nos hablas dentro de nosotros. Señor, danos siempre tu palabra cotidiana. Ella es como el pan, sacia y a la vez provoca más hambre de ti. Ella es como el agua, riega, refresca, fecunda y limpia. Ella es como la luz, ahuyenta las tinieblas del error y del pecado e ilumina los ojos del alma para ver mejor nuestra vida. Ella es como una voz misteriosa y penetrante, cuestiona y responde, alegra y fortalece.
Ella es como espada de doble filo, penetra en lo íntimo del ser, hiere y sana, angustia y libera, inquieta y trae paz. No nos haga faltar nunca, Señor, el pan cotidiano de tu palabra. Amén. Hermanos, el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Les deseo a todos y a todas un feliz día en el Señor. Que la Santísima Virgen, la Milagrosa, con su poder y con su manto, les cubra a todos ustedes. Queridos hermanos, vuelvo y les reitero, me disculpan los que no pude saludar, por el otro celular no me quiso abrir el Facebook, está como que el wifi caído, y tal vez el celular que tengo al frente con el cual estoy transmitiendo, como tiene datos, se está transmitiendo con los datos. Dios les bendiga, mis queridos hermanos, y un feliz día. Nos encontramos a las 3 de la tarde con la gracia de Dios. Gozo yo quería, pero lo buscaba donde no lo había. Gozo yo quería, pero lo buscaba donde no lo había. Cristo, dador de la vida, medio del gozoso que yo quería. Cristo, dador de la vida, medio de ese gozo del que yo quería. Gozo yo quería, pero lo buscaba donde no lo había. Gozo yo quería, pero lo buscaba donde no lo había. Mas un día Cristo, el dador de la vida, me dio de ese gozo del que yo quería. Mas un día Cristo, el dador de la vida, me dio de ese gozo del que yo quería. Gozo yo quería, pero Lo buscaba donde no lo había. Gozo yo quería, pero lo buscaba donde no lo había. Mas un día Cristo, el dador de la vida, me dio de ese gozo del que yo quería. Mas un día Cristo, el dador de la vida, me dio de ese gozo del que yo quería. Y gozo yo quería, pero lo buscaba donde no lo había. Y gozo yo quería, pero lo buscaba donde no lo había. Mas un día Cristo, el dador de la vida, me dio ese gozo del que yo quería. Mas un día Cristo, el dador de la vida, me dio ese gozo del que yo quería. Y gozo.